esta ocasión quiero presentarme. Soy el profesor Isidro Yico Cahuana, profesor del área de comunicación que labora actualmente en el colegio Juan 23 de Cajamarca. En esta ocasión voy a abordar un tema denominado la historieta. Cuando hablamos de historieta, tenemos muchos casos. Encontramos historietas en periódicos, en revistas, hoy incluso a través del internet. Pero, ¿qué es la historieta? La historieta es una gráfica o cómic que consiste en una narración de una historia. De una sucesión de ilustraciones o dibujos que se complementan con un texto. Y ese texto es de manera escrita. Pero también hay historietas denominadas mudas o sin texto. Ahora tenemos el lenguaje de la historieta. Cuando hablamos del lenguaje de la historieta, nos vamos a referir a que el autor de una historieta organiza una historia. El autor organiza una historia que quiere contar distribuyéndolas en un espacio determinado o recuadros llamados viñeta. Otro aspecto es el texto escrito. Suele ir encerrado en lo que conocemos como globos o bocadillos. Que sirven para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma del bocadillo depende la intención del contenido. Así, por ejemplo, vamos a diagramar este contenido de la siguiente manera.
Este globo es un personaje está hablando. Tenemos otro globo. Este globo se usa cuando hablan varios personajes. Tenemos el siguiente globo. Un personaje que piensa. Este globo, el personaje habla en voz baja. Tenemos un globo como la forma de una estrella. Es cuando el personaje grita. Entonces, esas son las formas de globos o bocadillos cuando se refiere a estructurar parte de la historieta. Prosiguiendo, tenemos características de una historieta. Dentro de estas características consideramos, primero, es de carácter narrativo. El siguiente está representado en un lenguaje visual y verbal. Y lo tercero tiene una finalidad
entretener. Bien. Cuando hablamos es de carácter narrativo, existe la presencia de un narrador como emisor de la historieta y evidencia el tiempo y la secuencia y se enmarca en viñetas. Entonces, el aspecto narrativo está enmarcado o está incluido dentro de las viñetas. Está representado en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta el uso de imágenes o dibujos. Entonces, imágenes o dibujos. Tiene una finalidad de entretener. Este tipo distractivo y debe ser de una manera de diversión para el receptor, es decir, para la persona que lee. Eso es en cuanto a las características de... Ahora vamos a ver los elementos de una historieta. Los elementos fundamentalmente son tres. Viñeta, dibujo y globos o bocadillos. En cuanto a la viñeta, es el espacio en que aparecen los personajes de la historia. Generalmente es un recuadro. Si queremos esquematizarlo, este recuadro vendría a ser la viñeta. El dibujo representa el ambiente donde se desarrolla la historia, vale decir, el dibujo es el escenario. En el dibujo está los personajes, está el ambiente mismo. Entonces, el dibujo que va a aparecer dentro de la viñeta son el dibujo o escenario. Ese dibujo naturalmente va dentro del recuadro llamado viñeta. En cuanto a los globos o bocadillos, el globo o bocadillo, como ya esquematizamos anteriormente, tiene diferentes formas
es el espacio donde se escribe lo que dice o piensan los personajes de la historia o de la historieta. Dentro del globo va un texto y ese texto los personajes piensan o dicen. Los globos a su vez tienen dos partes. Esas partes tenemos el globo o rabillo. El rabillo entonces es la parte que indica o señala al personaje que habla. Ahora, ¿cómo se produce una historieta? Sería una de las preguntas. ¿Cómo se produce una historieta? Para responder a esta interrogante se debe consignar en primer lugar elegir el tema. Del cual se pretenda hablar. Entonces, elegir el tema. Luego, el siguiente paso, haz un listado de los posibles personajes que van a participar. Un listado de personajes a participar. A continuación, hay que describir el escenario. El otro paso es dividir el tema o los argumentos en partes. Dividir el tema en partes. Y cada una de ellas estará representada en una viñeta. Como ya dijimos, la viñeta es el recuadro. Aclarando también que las viñetas van formándose de izquierda a derecha y van leyéndose de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Luego, elige los elementos que vas a usar en cada viñeta. Elementos a usar en cada viñeta. Estos elementos vienen a constituir los globos. Reitero, como se ha referido, que la forma de los globos va a tener mucho que ver. Y por último, hay que elaborar un guión.
todos estos pasos hay que considerar para producir una historieta. Ahora, como un encargo para poner en práctica lo que es la historieta, tú que eres parte del SEBA Juan 23, reúnete en grupos con tus compañeros y produce una historieta teniendo en cuenta la actividad que desarrollas de manera cotidiana. Entre algunas alternativas puede ser una historieta referida a trabajadoras del hogar, como trabajador de mototaxi, o en la venta de productos en una tienda comercial, entre otros. Eso poniendo en consideración los elementos y los pasos en el cual se produce una historieta. Naturalmente, esta la vas a realizar en el material que está a tu disposición. Puede ser en hojas de papel bond, en cartulina, utilizando toda tu creatividad. Podemos también valernos de algunos modelos o ejemplos que se ilustran en algunas revistas o periódicos. Esto es todo por hoy.